Del Santo Evangelio según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento, sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Hola, buenos días. El Evangelio de hoy nos invita a valorar y a respetar lo sagrado. Particularmente en este Evangelio, Jesús se pone muy molesto porque hay unos mercaderes alrededor del templo de Jerusalén donde están pues en cierta forma profanando el templo, ¿no? Dándole un uso que no es el correcto. Y él se molesta mucho. Y hay personas que se le burlan a él y le empiezan a decir: oye, ¿y tú qué autoridad tienes para sacar a esta gente de ahí? Y él dice que en 3 días lo podría restaurar, o sea, que destruir y volver a restaurar. Y él no está manifestando realmente que esa destrucción y esa reconstrucción en 3 días es de este mismo templo del cual está él tratando de darle un uso correcto. Él estaba hablando era de él mismo, de su sacrificio, donde él, Jesús, el Hijo de Dios, es el templo que iba a ser sacrificado, vilipendiado, maltratado, burlado y acabado, y que en 3 días iba a resucitar, o sea, iba a volver a estar en un estado de cuerpo y espíritu, que esa es prácticamente la resurrección, la promesa de trascendencia que tiene Dios hacia nosotros, los llamados a estar en su camino. Entonces, viendo el tema de valorar y respetar lo sagrado, vemos que esto es un conflicto entre la ignorancia y el conocimiento, ¿no? La ignorancia porque pues mucha gente no tiene la culpa, porque no se lo han enseñado, de cuando está en un sitio sagrado pues tiene que respetarlo. Entonces veamos, para el tema de lo sagrado hay que entender que nosotros los seres humanos le damos a cosas y a personas muchas veces un sentido más allá de lo que físicamente o humanamente representan. Ejemplo, dentro de poco vamos a tener el Mundial de Fútbol, un evento que a la mayoría del planeta le gusta. Y los templos en este caso serían los estadios. Son sitios que se consagran, o sea, que se les da un fin particular para que en una cancha que está en la mitad se juegue el mejor espectáculo del mundo. Y de todos esos equipos que juegan y que han hecho un gran esfuerzo para llegar allá a ese evento, a la final van a ganarse un título. Como los mejores del mundo, en 4 años van a estar ostentando ese título. Pero también se les va a dar una copa que es una obra de arte en oro y que todos a la final van a levantar y se van a consagrar como los mejores del fútbol. Entonces veamos cómo ese objeto, la Copa Mundo, es ese objeto que se consagra para representar ese gran esfuerzo que es ganar un torneo de fútbol de alta exigencia, y para que todos estos jugadores pues su horizonte profesional se les amplíe y se les valore en la historia del deporte. Ahora vamos al tema de lo sagrado. Nosotros tenemos unos templos. Esos templos los consagran los obispos, las personas que han sido
sucesoras de los apóstoles, y les dan una función particular. Los templos cristianos pues son para ir a adorar a Dios, para también dar los sacramentos, para servir como un puente entre la comunidad y Dios, para también ser fuente de misericordia, para que la gente pues busque a Dios a través de esos templos y de quien está encargado de estar ahí. Y entonces hay un acto de consagración, y de ahí también se desprenden todos los actos de consagración que incluyen los ritos cristianos. Pero particularmente muchas personas que van a estos templos no les dan el valor y el respeto que tienen. Veamos ejemplos típicos cotidianos que de verdad pues tienen que ver mucho con ignorancia, porque aquí no hay muchas veces intención de irrespeto pero sí hay muy poca valoración, ¿no? Veamos por ejemplo un ejemplo, la típica señora que es bien pechugona y que siempre se viste pues muy provocativa y preciso, se pone en el frente de la banca. Obviamente distrae al padre y a los demás que están ahí al lado. El señor que va en chanclas y en bermudas, pero que también va a desayunar y se va atrás de la iglesia a comprar las empanadas que venden. La gente que come chicle, la gente que habla por celular en la misa, o sea, ese tipo de cosas muestran, a las bancas rayadas, ese tipo de cosas muestran que no hay una valoración y respeto por las cosas sagradas, que son a la final objetos, pero que merecen un respeto porque es para el uso de todos y para la función que realmente vale, que en el caso de nosotros los católicos está la Eucaristía misma, en donde también se consagra algo que es muy sencillo, como un pan y la sangre y un vino que representan la sangre, o sea, la vida de Dios, el Espíritu de Cristo, y el pan que representan el cuerpo de Él, ¿no? Que fue maltratado. Y el rito consagra básicamente ese alimento del alma que nosotros, los llamados a estar en gracia, podemos ser partícipes de tener a Cristo en nuestro cuerpo a través de esa hostia y ese vino que se nos da. Entonces veamos todo este conocimiento que es bueno tenerlo para obviamente respetar y valorar lo que es Dios y lo que es Cristo y lo que es nuestro cuerpo. En el caso de este evangelio pues se muestra un templo externo que es, obviamente hay que respetarlo porque es el sitio, es la casa de Dios. Segundo, respetar a Dios mismo, porque en este caso también se muestra que el templo no era ese templo físico, sino que era Cristo. El Cristo que se consagra como un cuerpo que habita en Dios y que Dios habita en él y que es el mismo Dios que se está sacrificando por nosotros. Por tanto, hay que valorar la Eucaristía. Y tercero, recordemos que nosotros somos templos del Espíritu Santo, en donde nosotros también le damos cabida a la gracia de Dios. Entonces nuestro cuerpo no puede ser utilizado para maltrato, ¿no? No nos podemos maltratar nosotros mismos. No podemos usar nuestro cuerpo para pervertir a otros. No podemos nosotros usar nuestro cuerpo para pervertirnos a nosotros mismos, etcétera, etcétera. Entonces cuando uno tiene el conocimiento de lo importante que es su cuerpo, de lo importante que es un templo, de lo importante que es Cristo, pues ya uno, digamos, tiene los fundamentos para valorar y respetar a Dios y respetarse a uno mismo. Entonces, que no se nos olvide que esto también es una información que es importante dársela a conocer a aquellas personas que uno sabe que pues no tienen la culpa, pero hay que explicárselas para que valoren y respeten lo sagrado. Entonces, esto es para pensar y espero que les haya servido. Un abrazo.